Tardes, sean todos bienvenidos al último día del curso Tenencia y Régimen de Visitas. Extendemos un saludo a las personas que se encuentran conectadas a este curso a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deberán utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. El día de hoy contamos con la participación del doctor Lenin Ceballos, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Bienvenido, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la Escuela Judicial para considerarme para este curso respecto a tenencia y régimen de visitas. Ya hemos analizado en dos clases a profundidad el tema de la tenencia. Hoy día nos corresponde en un colorario, un tema un poco más laxo, pero no menos importante, lo que es el régimen de visitas. El Código de la Niñez y Adolescencia prácticamente solamente en 4 artículos hace referencia al régimen de visitas, que son en el artículo 122, 123, 124 y 125. Pero sin perjuicio de esta limitada legislación que tiene el Código de la Niñez respecto a este particular muy interesante y que genera muchas controversias en los procesos de familia, tanto a nivel de unidad como de sala. Vamos a empezar, si me ayuda Cris con las diapositivas, la diapositiva número 3, para ir contextualizando, les voy a poner, para que les sirva de insumo, una sentencia prácticamente de hace poco de la Corte Constitucional. Es la tercera página, Cris, que es la sentencia número, es la sentencia número 200-12-JH-21. Aquí la Corte Constitucional trasluce cuál es la importancia del derecho de visita y determina, me voy a permitir leer porque es muy importante este concepto. La importancia del derecho de visitas radica en que fomenta el contacto regular y genera un vínculo afectivo con su progenitor y la familia ampliada. Ayuda a conservar lazos afectivos con las personas que han tenido participación activa en la vida del niño, niña o adolescente y refuerza la participación del progenitor con el que no convive regularmente. Nosotros tenemos que ubicarnos en dos escenarios. Es que una pareja ha tenido descendencia y por alguna circunstancia se separan. Ya puede ser entonces que a través de un proceso judicial, puede haber sido de un divorcio, se fijó, porque ustedes conocen que en un divorcio se disuelve el vínculo matrimonial, pero donde existen menores de edad, de manera obligatoria tienen que resolver la situación de los niños. Bajo esa circunstancia habría que fijar pensión de alimentos, tenencia y visitas. Entonces, ahí, frente a esta circunstancia de una ruptura de una pareja, de un matrimonio, la función judicial a través de este proceso le corresponde, dentro de un divorcio, fijar alimentos, tenencias y visitas. Es decir, visitas para el padre o la madre que no se quedó con la tenencia o custodia. Esto es en el caso de que se haya judicializado esta situación de separación porque estaban casados. Pero también existen casos en que las personas no están casadas, están en unión de hecho, están simplemente unidas y se separan. Entonces, ellos, si tienen una buena relación, deciden con quién se va a quedar el niño o la niña, usualmente se quedan con la madre,
y entre ellos, de común acuerdo, logran establecer un régimen de visitas. Pero en caso de que este común acuerdo o de que nunca lo hayan tenido, presente inconvenientes para que el padre o la madre que no tiene la custodia o la tenencia de sus hijos quiera ver a sus hijos, entonces ahí hay que activar una demanda de regulación de visitas, es decir, un juicio primigenio, donde el padre o la madre que no tiene la custodia o la tenencia del niño o niña o adolescente presenta una demanda a efectos de que el juez, luego de un proceso, que por cierto es un proceso sumario, después de una audiencia, de una intervención de la oficina técnica, de pruebas y de escuchar, obviamente, como ya lo hemos analizado, al niño, niña o adolescente, resuelva conceder o no las visitas. Y algo muy importante es el horario y la forma en que se van a dar las visitas. Esto, que parece muy fácil, que suena muy laxo al decirlo y al hablar que hay apenas 4 artículos del Código de la Niñez, pues debemos de establecer, los jueces de la niñez y los colegas que están aquí de libre ejercicio que hacen familia, que uno de los procesos judiciales que mayor inconvenientes o confrontaciones presenta son casualmente los regímenes de visita. Existen discordias, disputas, madres o padres que no quieren permitir que los progenitores que no tienen a sus hijos los vean, o limitar, o obstaculizar. Entonces, realmente en la práctica, estos procesos se vuelven muy conflictivos, ¿no? Es realmente penoso, muchas veces lo hemos visto, ahora que está el auge de las redes sociales, del Instagram, del Twitter, cómo suben las familias, los progenitores, el conflicto que se ha presentado por la tenencia o no un niño, por el no cumplimiento o cumplimiento de las visitas, disputas por el horario, porque consideran excesivo el horario, consideran que es que la forma en que se tiene que entregar a los niños, la hora en que tiene que entregarse a los niños, muchas veces genera muchos conflictos. Es un tema que realmente, tristemente, tenemos que decirlo, afecta a los menores cuando los padres no se ponen de acuerdo. Entonces existen disputas por los horarios, por los días, por la forma donde se los entregan, cómo se los entregan. Podemos ver que inclusive existen hasta confrontaciones, esto dentro de un marco general que yo les estoy diciendo lo que se presenta para después entrar a analizar la normativa y ciertas tics para poder manejar este tipo de procesos. Existen confrontaciones que aunque parezcan inocuas, hay madres o padres que tienen la tenencia de sus hijos y les incomoda, por decirles un ejemplo, que la madre o el padre se lleve a su hijo de visitas y resulta que su ex conviviente tiene una nueva pareja. Y esto es circunstancia de incomodidad. Dicen, no, es que él está con una nueva pareja, él tiene una nueva familia, esa persona no quiere a mi hija, que corre riesgo. Entonces, es un tema muy complicado porque, como yo siempre les he dicho, más allá de la normativa, separarse o desprenderse de un hijo que uno quisiera estar todo el tiempo, y les hablo ya como un padre o como madre que pueden ser las abogadas que están aquí, desprenderse de su hijo pequeño de 5 o 6 años y ver que el padre o la madre se lo lleva y obviamente genera algún tipo de zozobra, de preocupación, qué pasará, qué estará haciendo, lo cuidará, no lo cuidará, pero desafortunadamente estos son los bemoles de lo que tienen que pasar los niños y las circunstancias por una separación. Entonces es un tema muy delicado porque obviamente en el momento en que la persona que tiene la tenencia le entrega a la otra persona su hijo por 1 o 2 días, de alguna manera tácitamente, aunque sea provisionalmente, tiene una custodia, una responsabilidad de cuidado por sobre todas las cosas. Entonces, todos estos temas se han venido manejando
La legislación ha avanzado. Nosotros, como legislación ecuatoriana, todavía vemos que el Código de la Niñez y Adolescencia recoge el término que dice derecho de visitas. Pero la normativa actual, moderna, por ejemplo en Argentina, ya no se llama régimen de visitas, se llama régimen de comunicación. ¿Por qué razón? Porque obviamente ya las circunstancias han avanzado, se ha modernizado y aunque no crean, el tema de la pandemia sirvió inclusive en el Ecuador para modificar ciertas formas o maneras de regulación de visitas que tenían los niños y niñas y que en realidad se encajan más como un régimen de comunicación. Recordemos que estuvimos en un aislamiento y dentro de un aislamiento se presentaron confrontaciones. Por ejemplo, los niños no podían salir. Entonces, ¿cómo manteníamos esa? Ya no podría haber una visita, porque la idea de la visita conceptualmente es o yo voy a la casa, si son niños muy pequeños, lactantes, a visitar a mi hijo o me lo llevo, pero no había esa oportunidad. Entonces, por la pandemia, se implementó en el Ecuador, aunque ya estaba reconocido en el ordenamiento internacional, un régimen de comunicación de facto que fue a través de los medios telemáticos. Entonces, empezar a implementar que los padres puedan comunicarse con sus hijos a través de videollamada, de WhatsApp, de Zoom, de Skype. Entonces, esto tiene una gran ventaja, no solamente por el tema de la pandemia, sino por el tema de que ya una vez superado esta circunstancia, constituye un medio, un mecanismo, un modo en el cual los padres sí pueden tener una presencia, si se quiere, diaria, porque no nos limitamos a que el padre pueda llevarse a sus hijos 2 fines de semana alternadamente o que pueda hacer una llamada, sino que puedan verse a través de una pantalla, de una computadora o de un celular, con todo lo que eso representa, porque más allá de lo frío una llamada, cuando hacemos este tipo de conexión o de comunicación, vemos el rostro, vemos la expresión, que es muy importante respecto a los afectos y a las circunstancias que sobre todo debemos precautelar en nuestros niños. Entonces, la doctrina moderna del derecho de la niñez avanza a considerar que ya la normativa no debe referirse como un derecho de visita, sino un derecho de comunicación, porque inclusive antes se presentaban los problemas y los inconvenientes. ¿Qué pasaba cuando la madre que tenía la custodia se iba a vivir a otra ciudad? Por decir, de Guayaquil se iba a Riobamba. ¿Cómo cumplíamos un régimen de visitas si el niño ya no vivía aquí? Entonces, dentro de las circunstancias que se buscaban o pueden buscarse para solucionar estas circunstancias que se presentan, están ahora las videollamadas, para que no se pierda ese contacto, esa vinculación que deben tener los niños con sus progenitores o con sus familiares que son muchos más cercanos. Entonces, avanzando con nuestra diapositiva, la siguiente, por favor, si es tan gentil, Cris, estas diapositivas les pueden quedar como una referencia, más allá de los casos particulares que yo les pueda contar. Nosotros debemos entrar a analizar, sabiendo que es un juicio sumario, cómo se debe regular por parte de un juez una visita. ¿Cuáles son las normas jurídicas que debe considerar? Entonces, nosotros nos remitimos al artículo 123 del Código de la Niñez, que determina que para la fijación y modificación del régimen de visitas, el juez aplicará lo dispuesto en la regla 1 del artículo 106 y el inciso final. Si puede seguir, Cris. Entonces, estas reglas, ¿qué determinan? Uno, que se respetará el acuerdo que tengan los progenitores siempre y cuando no perjudique los derechos de la niña. Esto es de los niños. Esto es muy importante. Como yo les he venido diciendo, sobre todo en los juicios de niñez y adolescencia, donde están implícitos derechos de los niños, su felicidad, su interés superior, es muy importante la habilidad que puedan tener los jueces para llegar a una conciliación,
y buscar lo menos posible la confrontación. Entonces, de acuerdo a estas reglas, la primera que tiene que buscar el juez es una conciliación, un acuerdo. Y si lo llegan y se justifica que efectivamente este acuerdo no perjudica al niño, porque puede haber un acuerdo que de acuerdo, que básicamente por alguna circunstancia puede afectar al niño o niña, el juez puede valorar que no es lo adecuado, que por alguna circunstancia la madre o el padre o por conveniencia puede establecer alguna visita cuando de pronto el informe técnico diga que esas visitas de esta manera no estén convenientes para el niño, el juez no lo podría aprobar, irse por encima de la voluntad de las partes en base al principio del interés superior que él, como juez y como autoridad, debe precautelar. La segunda, que es el último inciso del 106, es algo que es muy importante, que es la opinión de los hijos e hijas menores de 18 años será valorada por el juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. Entonces, esto es importante porque hablamos que el juez tiene que escuchar a los menores de 12 años, a los adolescentes también. Es más, cuando escuchan a adolescentes, de acuerdo a la norma imperativa del Código de la Niñez, es obligatoria siempre y cuando esa voluntad del adolescente no sea perjudicial para él. Pero regresando a lo cuando se trata de niños menores de 12 años, y era lo que hablábamos en clase anterior, el juez debe tener mucho tino, mucha sagacidad, mucha experticia y muchas veces hacerse acompañar de una psicóloga que podamos valorar el grado de madurez que pueda tener a pesar de esa corta edad, es decir, menores de 12 años, el juez para decidir en qué tiempo o bajo qué circunstancias el padre o la madre pueden visitarlo. Entonces, estas son las reglas particulares que determinan para que el juez resuelva un régimen de visita. Obviamente, si estas circunstancias no se dan, si estas circunstancias no se presentan, el juez tendría que ir a un proceso sumario, en el cual tendrá que valorar la condición del padre o de la madre y el padre justificar no el derecho, porque el derecho de ver a su hijo lo tiene, es parte de la patria potestad, el derecho de visita si no vive conmigo, sino hacer una valoración general con ayuda de las oficinas técnicas de lo que el niño o niña dijo en la audiencia reservada y respecto de esto resolver, tomar una decisión bajo los siguientes criterios. Sigamos a la siguiente. Entonces dice, en caso de no existir acuerdo, si el acuerdo fuese inconveniente para el bienestar del niño, el juez debe tener en cuenta el momento de conferir la tenencia. En este caso, asimilamos es las visitas, si se trata de un progenitor que está cumpliendo sus obligaciones parentales y los informes técnicos. Entonces, nosotros tenemos que valorar también el grado de responsabilidad que tienen los padres, la preocupación, la atención, que sea un padre presente, que no sea un padre o una madre ausente. Y sobre todo, en este tipo de procesos de regulación de visitas, el informe de la oficina técnica es trascendente. Es trascendente porque, como yo digo, el informe de la oficina técnica se convierte en los ojos y en los oídos del juez. Es donde trasluce lo fáctico del entorno de la vida del niño, niña o adolescente al proceso, para poder decidir si efectivamente existe una conveniencia. Si el hecho, por ejemplo, de que el niño se vaya a vivir con el padre no presenta alguna situación de riesgo, porque por decir algo, el padre está pidiendo régimen de visitas y resulta que el padre, por decir algo, por decir un ejemplo, es militar y se va 20 días y regresa después de 20 días al domicilio. Y mientras tanto lo va a dejar con una tercera persona, que puede ser la abuela, la tía. Entonces, todo eso tiene que ser valorado, como por ejemplo en este caso puntual que yo les estoy diciendo. Pero eso, ¿cómo se trasluce? A través del informe de la oficina técnica, sin perjuicio de las pruebas. Recordemos que al final de cuentas es un proceso sumario, para que el juez pueda valorar estas circunstancias a través de los informes de la oficina técnica como tal.
Eh, avancemos con la siguiente diapositiva. Aquí yo les remarco, sobre todo en este tipo de procesos, la importancia de los informes de la oficina técnica, porque a través de estos informes uno recaba información para saber exactamente qué es lo que más le beneficia, para poder garantizar el interés superior. Este informe, que a la larga se refiere el COGED como un informe pericial, es decir, que puede ser acogido como no puede ser acogido por el juez, si no considera que existe falencias o falta algo, lo puede mandar a ampliar, y si no, puede disponer que sea otra oficina la que realice el informe técnico, si considera que efectivamente no es suficiente, no es convincente o inclusive puede llegar a ser falta de objetividad el tema de los informes de la oficina técnica. Continuemos, Cris. El artículo 260 del Código de la Niñez del CONA es el que nos habla de la necesidad de los informes técnicos. Y aquí nos recuerda la disposición por la cual la oficina técnica se convierte y es un órgano auxiliar de los jueces y tribunales de familia, niñez y adolescencia. Debemos recordar que ellos hacen un informe completo, son médicos, psicólogos y trabajadores sociales respecto al entorno social del niño, su situación de salud y sobre todo su situación psicológica. Aquí ustedes vemos que muchas veces, en la mayoría de los casos diría yo, los psicólogos, sobre todo en su labor, entrevistan a los niños y tratan de desentrañar a través de determinados mecanismos psicológicos que ellos tienen la situación o realmente qué es lo que el niño quiere y aspira. Porque debemos de recordar algo que no debe ser extraño. Los niños están bajo la custodia de alguien y en algún momento el hecho de que estén bajo la custodia de alguien, esta persona, no digo que sea siempre, podría eventualmente influir a efecto de que el niño manifieste algo que en realidad él no desea, como decir, no quiero ver a mi padre. Entonces, son circunstancias que los psicólogos tienen que manejar para poder desentrañar efectivamente que lo que el niño manifiesta, dado el grado de madurez, es algo real y es de él y que no ha sido producto de algún nivel de influencia por alguien. Esta oficina tendrá a cargo la práctica de los exámenes técnicos que ordenen los jueces y tendrán, como ya les he dicho, un valor pericial. Continuemos, Cris. Este informe de la oficina técnica, que he querido, como ustedes se habrán dado cuenta, reafirmar mucho, porque así como ayuda en la mayoría de los casos a desentrañar y es una colaboración muy importante para el señor juez, a veces estos informes generan controversia. Obviamente la parte que no se encuentra beneficiada respecto a lo que dice el informe de la oficina técnica, lo va a impugnar, lo va a objetar. Entonces, ahí es cuando el juez tiene que valorar, en efecto, no solamente lo que diga la oficina técnica. Recordemos que al final de cuentas, como se lo reafirmo, el juicio sumario es un proceso, tiene que ver el resto de pruebas, si efectivamente concuerdan con lo que dice el informe. Muchas veces, no digo que siempre, las pruebas pueden decir una cosa distinta a lo que llegan las conclusiones de la oficina técnica. Entonces, ahí está la responsabilidad del juez de poder determinar si efectivamente frente a estas pruebas sería necesaria una nueva valoración de otra oficina técnica o simplemente dejar de lado, porque recuerden que es un examen pericial y no considerar el informe técnico, e irse por otro tipo de pruebas que pueden haber producido en la audiencia y obviamente por el principio de inmediación procesal, es decir, que él las evacuó, que él las vio y se convenció. Entonces, bajo ese criterio es los parámetros que debe regir el juez para la valoración de la oficina técnica. Continuemos. Nosotros, en la siguiente diapositiva, Cris, nosotros ya hemos venido diciendo que la función de la oficina técnica es dotar al juez o jueza de elementos técnicos, científicos, información y otros datos relevantes para el esclarecimiento de la situación y una toma adecuada de decisiones.
yo voy a hacer un alto aquí, antes de entrar a hablar en la siguiente diapositiva, de que nos tocaba hablar de la audiencia reservada, y me voy a referir, que está en alguna diapositiva más adelante, al segundo inciso del artículo 122, que dice, me voy a permitir leerlo porque es importante: cuando se hubiera decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la hija por causa de violencia física, psicológica o sexual, el juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor agresor o regular las visitas en forma dirigida según la gravedad de la violencia. El juez considerará esta limitación cuando exista violencia intrafamiliar. Las medidas tomadas buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. Esta es una circunstancia prevista por el artículo 122 que sí se produce, sí se verifica. Cuando existen algunas circunstancias de maltrato, de alguna índole físico, sexual, psicológico, efectivamente el juez puede suspender o negar las visitas, como en efecto el juez lo hace, y disponer dos cosas: una suspensión total o que existan visitas dirigidas. Y aquí quiero indicarles algo. El hecho de que exista una suspensión total de visitas no quiere decir que de por vida estas visitas ya no se van a dar. No. Si ustedes ven el artículo final del segundo inciso del 122, dice: las medidas tomadas buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. ¿Por qué razón? Porque no es lo ideal, más allá del tipo de maltrato que haya podido realizar un progenitor a un niño, niña y adolescente, que de por vida se corte ese vínculo. Porque al final, las personas, somos unas entidades que sentimos, que queremos, tenemos que buscar superar, a efectos de que esa situación que pudo haber afectado la relación entre un padre agresor y un niño, o una madre agresora o un niño, se supere. Entonces, el juez obligatoriamente, cuando suspende una visita, obligatoriamente tiene que disponer medidas para buscar que se supere esa suspensión. ¿Como cuáles? Terapias, asesorías familiares, a efectos de superar. Primero pueden ser terapias individuales y después terapias grupales, a efectos de superar esta suspensión, porque la suspensión no puede ser permanente. Recordemos que en materia de niñez y adolescencia no causa ejecutoria y todo muta porque son la vida, la sociedad, la familia, que está en constante cambio. Esto es parte de eso. Cuando se suspende una visita por un tema de una agresión o un maltrato, el juez tiene que de manera obligatoria también disponer una medida para superar esa suspensión. ¿Cuál es la otra medida que puede tomar el juez? Y es lo que se llama visitas de forma dirigida. Qué interesante está que se refiere la ley a visitas de forma dirigida. Usualmente esas visitas de forma dirigida son aquellas que se hacen no permitiendo que el padre o la madre agresora se lleve al niño. Obviamente no se lo podría permitir porque ha existido una situación de maltrato, que el hecho de que el padre o la madre maltratador se lleve al niño podría poner en riesgo la integridad física, sexual y psicológica de los niños. Estas visitas dirigidas tienen que ver que se realicen en presencia de un tercero. En este tipo de casos, los jueces lo que realizan al hacer una visita dirigida es disponer que, por ejemplo, el padre asista a la unidad judicial, al área lúdica, y mantenga la visita o la comunicación. Ustedes ven ahora por qué razón ese tema de comunicación se va adecuando más que el tema de régimen de visita. Se realiza en presencia de un funcionario, que usualmente es una psicóloga o una trabajadora social, a efectos de que constate que no se produzca ningún tipo de agresión o alguna afectación a la integridad del niño, ya sea física, sexualmente o psicológicamente.
yo no quería dejar pasar por alto este segundo inciso porque es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando ha existido violencia intrafamiliar. Yo creo que es muy importante precautelar lo que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen y es su integridad. Avancemos, Cris, ahora sí. Nuevamente, volvemos a analizar el tema de lo que es la audiencia reservada. Ya hemos visto que la normativa internacional, la Constitución, existen sentencias de la Corte Constitucional, el Código de la Niñez, que determinan la obligatoriedad de que el niño tenga que ser escuchado. Y al ser escuchado, esto es una garantía del respeto a su interés superior. El artículo 291 nos dice que el juez tiene que considerar lo expresado por el niño. O sea, tiene que preguntarle al niño, ¿te acuerdas que les indiqué en la conferencia anterior que existen parámetros, circunstancias a través del cual cómo debe hacerse la audiencia reservada? Tiene que ser en un espacio amigable, con un lenguaje claro, muy sencillo para explicarle al niño por qué está ahí, sobre qué se va a decidir y qué es lo que decide el juez. Entonces, preguntarle al niño, tu padre o tu madre quieren llevarse y que vayas con él sábado o domingo, o quiere irse viernes, sábado, domingo, quiere irte a retirar a la escuela y de ahí que pase. Entonces, hay que escuchar qué opina el niño, por sobre todo si es la parte interesada. Entonces, esto es muy importante y va de la mano con lo que establece el artículo 11 del Código de la Niñez, que es el interés superior de los niños. Continuemos, Liz. Aquí está lo que hemos venido hablando respecto a la opinión de los niños, niñas. Si son menores de 12 años, respecto a sus aspiraciones de visitas, tendrá que el juez valorar su edad, su madurez y su capacidad. Usualmente, últimamente veo que los jueces, y de hecho nosotros en sala, yo soy juez de sala de familia, hacemos las audiencias reservadas con el acompañamiento de psicólogos. Usualmente no se emite un informe respecto a esto porque son audiencias reservadas, pero para la conducción y el manejo y sobre todo la conversación con los niños es muy importante las líneas y las directrices que tienen las psicólogas, sobre todo las psicólogas infantiles, porque ellas ya saben la manera cómo abordar. Entonces, es muy importante esto de aquí. Continuemos, Cris. Este artículo, el 125, que es uno de los, como les decía, uno de los pocos artículos de los cuales se refiere el Código de la Niñez, es un artículo que ha generado mucha controversia. Yo lo voy a leer. Dice, retención indebida del hijo o la hija. El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro o que obstaculice el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos causados por el requerimiento y la restitución. Ojo con lo que dice el segundo inciso. Si el requerido no cumple con lo ordenado, el juez decretará apremio personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que se encuentra el hijo, para lograr su recuperación. Entonces, aquí tenemos una norma que es muy fuerte, coercitiva y a la vez de ejecución. ¿Qué pasa cuando existiendo un régimen de visitas no se cumple el régimen? Entonces, se puede comparecer al proceso ante el juez que fijó las visitas y pedir que se cumplan. Pero si nosotros leemos procesalmente entre líneas lo que dice aquí, primero hay que hacer un requerimiento. Dice, podrá ser requerido judicialmente para que se entregue. Y esto es lo que usualmente a priori hacen los jueces por salud.
primero hacer un requerimiento, notificar para que se entregue al niño. Si en caso no se entregara, porque al final dice el segundo inciso, si el requerido no cumple con lo ordenado, el juez le quitará el apremio personal. Entonces, esta es una medida de ejecución del régimen de visita. Y yo les pregunto a ustedes, y contestémonos mentalmente, cuando se incumplen visitas, ¿se dictan órdenes de apremio por incumplimiento? La verdad es que creo que no. Es una norma que pocas veces se aplica, no la utilizan muchas veces porque implicaría, obviamente, si es una madre que no entrega a su hijo, que vaya detenida una vez que haya hecho un requerimiento. Entonces, yo creería particularmente que muchas veces los jueces procuran evitar llegar a estos extremos porque obviamente, más allá de un proceso, son circunstancias que terminan afectando la relación de la familia y sobre todo el entorno en el que el niño se desenvuelve, cosa que obviamente no es beneficioso, ¿no? Continuemos, por favor. Sobre estas circunstancias, yo me he permitido ahí nuevamente hacer referencia a una sentencia de la Corte Constitucional que les podría servir como insumo, que es la 200-12-JH21. Dice, del artículo se desprenden dos supuestos, la Corte Constitucional. El padre, la madre o cualquier otra persona retiene indebidamente a la hija o hijo, a pesar de que no se le ha confiado la tenencia o tutela de los mismos. Dos, el padre, madre u otra persona a la que se le confió la tenencia o tutela obstaculiza el régimen de visita establecido para el progenitor o progenitora, para su familia o para cualquier otra persona a quien se le ha reconocido un régimen de visita. En cuanto al segundo caso, la persona que se le confió la tutela del niño deberá permitir que se efectúe el régimen de visita establecido judicialmente, porque existe ya una resolución del juez que determina que hay un régimen de visita y como tal tiene que cumplirse, para que de esta forma el otro progenitor o cualquier persona que goce de dicha derecho pueda pasar tiempo junto a los niños. Podrá solicitarse cuando existe una situación clara respecto al cuidado de niñas y un régimen de visitas fijado. Continuando con este hilo, respecto al incumplimiento de visitas, nosotros podemos ver, continuemos la siguiente. Si un padre o una madre obstruye el régimen de visitas, esto afecta de manera directa y expresa a dos derechos. Y hay que tenerlo claro. Uno, en primera, existe una clara afectación al derecho del niño, niña y adolescente que tiene derecho a pasar tiempo, a relacionarse, a convivir, a tener afecto con el padre o la madre o los familiares que no viven con él. Es un derecho del niño poder tener contacto con su familia. No aislarlo por la decisión o la voluntad arbitraria en determinadas circunstancias de un padre o una madre. Entonces estamos violentando el derecho del niño de poder tener contacto con su padre o con su madre, sea el caso. Y la otra circunstancia es que obviamente, por otro lado, afecta al progenitor o a la persona que tiene derecho a visitar al niño, puesto que no puede tener contacto con estas personas y formar un vínculo afectivo, porque desafortunadamente, como es la convivencia humana, el alejamiento, el no verse, de alguna manera va, en la mayoría de los casos, bajando el nivel de afecto, de confianza o de convivencia que pueden tener en un caso un padre con un hijo o una madre con un hijo. Entonces, aquí hay algo importante que más adelante vamos a analizar, que hablamos de dos derechos. El derecho de visitas implica dos derechos. El derecho que tiene el padre o la madre de poder ver a su hijo y el derecho que tiene el niño, niña, adolescente de que le permitan ver a su padre o a su madre. Entonces, esta
conceptualización va a tener un giro importante cuando nosotros entremos a analizar la legitimación activa de los procesos de regulación de visitas. Continuemos con la diapositiva, Cris. Nosotros debemos reconocer el derecho de las niñas y adolescentes que está separado uno de ambos padres o mantener relaciones personales y contactos directos con ambos, salvo si ello es contrario al interés superior de los niños o niñas. Pero aquí hay algo importante, que lo recoge mucho la doctrina española. La doctrina española ha avanzado mucho en materia de niñez, en lo que tiene que ver con el régimen de visita. Yo les he dicho que efectivamente existe un derecho de los padres de ver a sus hijos y que existe un derecho de los hijos de ver a sus padres. Pero por sobre todas las cosas, aún por encima del derecho que pueden tener los padres sobre sus hijos de verlo, está el derecho de sus hijos. Cuando el juez resuelve, debe sopesar más el derecho del niño que el derecho de los padres o de la posición de los padres. Esto es algo muy importante porque nosotros hemos visto en procesos y en procesos mediáticos que muchas veces han trascendido a la sociedad y a redes sociales cómo se vuelve una disputa el tema de la tenencia y las visitas, y parecería que los niños o las niñas terminarían siendo un trofeo y las personas, cuando se separan, terminan de alguna manera obviando y no dándose cuenta que el verdadero norte que deben perseguir es la satisfacción y el interés superior de su niño. Y ya no les importa o no se dan cuenta que estar metidos en un proceso o hacer una visita conflictiva les afecta. Muchas veces los niños van, o los padres o las madres van a ver si tienen un horario de 8 a 5 y resulta que llegan a las 8 a ver a su hijo y el niño no está vestido y empieza un conflicto. ¿Y por qué no lo tienes vestido? Mi horario es de las 8. O si tenía que entregar el padre o la madre del niño a las 5 de la tarde y se le pasó por media hora y empieza el conflicto y el grito y el insulto y el niño en medio. Entonces, las personas, los adultos tienen que asumir, y es una realidad, que el hecho de que el niño ya crezca en un hogar que ha sido desestructurado, ya de por sí es una pérdida, que los adultos debemos asumir la responsabilidad de evitar un daño mayor. ¿Sí? Nosotros podemos ver procesos de personas que no se pueden ver. El padre no puede ir a retirar a su hijo de la puerta de la casa de la madre o la madre de la puerta de la casa del padre si tiene la custodia, porque simplemente es una guerra. Triste ver cómo ahora que están de moda las urbanizaciones, los niños son entregados en la garita. Al señor, vengo a ver una visita de mis hijos, lo siento, no está autorizado para entrar. O señora, ojo, que viene a ver a su hijo. Espere aquí. Y llega el niño caminando, muchas veces con la asistente doméstica y se lo entrega. Pensemos ese escenario tan triste para nosotros que somos adultos, imagínense para un niño de 4 o 5 años. O sea, el golpe, ver que sus padres o su madre que hasta hace un año se amaban, se querían, ahora son enemigos y que me entregan cualquier cosa en una garita. O hay casos peores, ¿no? Cuando hay temas de agresiones, hay visitas en que se han producido que hay personas que tienen, y no lo critico, todos los adultos, y yo lo digo en audiencia, tienen derecho a restablecer su vida. Listo, te has separado, te has vuelto a casar, tienes derecho a volver a querer. Y yo pregunto, ¿y los niños van a tener siempre los mismos padres? Ellos no pueden cambiar. Entonces, se producen, aunque ustedes no crean, conflictos entre el padre que viene a ver a su hijo y la nueva pareja de la señora o la nueva mujer del señor. Peleas y discusiones. Y el niño presenciando eso. Entonces hay entregas de niños en ejecución de visitas que se vuelven muy conflictivas. Qué pena es que nosotros tengamos o que lleguemos a solicitarles como abogados o el juez a disponer que un niño sea entregado en la DINAPEN o que un niño
que pasa mucho, se ha entregado en una unidad de vigilancia policial, en un UPC. O sea, qué increíble, ¿no? Cómo nosotros permitimos y llegamos a ese nivel de afectación, de entregar a un niño en medio de policías, o peor aún, cuando no se deja ver a los niños y tienen que venir recuperaciones y niños gritando, llorando, arrancados, porque no se cumple una disposición judicial. ¿Ustedes creen que esos niños van a poder crecer normalmente? Que todas, ojalá Dios quiera, que en la adolescencia y la madurez toda esta carga tan negativa que les tocó vivir, y muchas veces porque a veces los padres no eliminan esa carga producto de una separación que no fue buena y trasladan, o a veces lo que es la violencia vicaria, a través de una persona quiero hacer daño a otra. Entonces, todos estos problemas repercuten en la realidad de los niños. Y miren que en este tema del día de hoy me he permitido hacer y señalarles casos puntuales que se producen en la vida real, están en los procesos, los vemos en redes, recuperaciones, llantos, peleas, insultos. Entonces, en estos temas de los regímenes de visitas, eh, realmente los juzgadores y los abogados que patrocinan estas causas deben tener, más allá de la responsabilidad jurídica de como profesionales de aplicar la ley, tener otra visión, ¿no? Saber que a diferencia de otros procesos, aquí estamos discutiendo el interés superior de un niño y, como yo siempre he dicho, la felicidad de un niño. Avancemos a la siguiente diapositiva. Aquí nosotros vemos, estamos más adelante, que es donde dice los progenitores a los que no se le confió la tenencia, además de contar con el derecho de visitas, cuentan con varias prerrogativas que le permiten participar plenamente en el cuidado de crianza, toma de decisiones y en general en la vida de sus hijos. Aquí hay algo importante. Sin perjuicio de que efectivamente un padre no tenga la tenencia y tenga un régimen de visitas, nosotros tenemos que recordar algo. No podrá tener la tenencia, no podrá tener la custodia, pero tiene la patria potestad, ¿no? Tiene un conjunto de derechos que él los puede seguir ejerciendo sin perjuicio de que no tenga la tenencia. Por decir, yo puedo tener visitas con mi hijo los fines de semana, sábado y domingo de manera alternada, pero si quiero y no tengo una limitación, mi hijo ese día se gradúa o va a jurar la bandera, puedo ir, porque soy el padre. Y son cosas que son innatas de la patria potestad. Mientras yo no tengo una restricción, ¿por qué razón no podría dejar de ir? ¿Sí? Aunque ustedes no crean, hay casos en que madres o padres dicen, no, no te permito, tu visita es solamente el fin de semana, tú no puedes ir a la escuela. Y son circunstancias que realmente se producen. Entonces, y que afectan al niño, porque entre más contacto, imagínense, yo les digo, o sea, un día de padre, un día de la madre en la escuela y que el padre no pueda ir, el padre que no vive con su hijo, hacerse presente, cuando están otros padres al lado o otras madres al lado. O sea, por eso, más allá de la normativa y todo lo que yo les pueda decir respecto al ordenamiento jurídico y la constitución, aquí son temas que no dejan de ser humanos, ¿no? Y tienen otra trascendencia. El hecho de que los niños y niñas vivan con el otro progenitor, otra persona a quien se le haya otorgado tutela, no debe atenderse como una disminución de los derechos y obligaciones respecto al cuidado de los niños y niñas. Es lo que les estoy diciendo. O sea, el hecho de que yo no tenga la custodia y tenga visitas, yo no tengo que eximirme o no me libera de responsabilidad de estar pendiente de sus estudios, de necesidades, más allá de que yo pueda cubrir una pensión de alimentos. ¿Sí? Recordemos que por sobre todo las obligaciones de un padre o una madre, más que legales, son morales, naturales, de preocuparse permanentemente de un niño. Y lo dije, me parece, en unas clases anteriores, porque muchas veces, y este es un tema práctico, resulta que la tenencia, si la tiene la madre o el padre, lo digo indistintamente, de lunes a viernes,
quien hace los deberes, quien hace lavar los dientes, quien hace que suba la tarea a la plataforma, es la madre. Y resulta que el fin de semana que se lo lleva el padre, a las 10 de la mañana ya están en la Bermuda del cine, al mediodía están en los juegos electrónicos. Entonces, obviamente, el papá, no digo que está mal, está perfecto, porque es parte de eso, es la distracción, pero también los padres o las madres que cumplen un régimen de visitas deben asumir la responsabilidad total de ayudar con su tarea o llamar entre semana, hijo, hija, hiciste los deberes, cómo estás en la escuela. Todo eso, todo lo que les estoy hablando, un juez lo puede disponer en un régimen de visitas. Procurar que los padres, más allá de que lo disponga, incentivar que los padres cultiven una cultura de corresponsabilidad. Tanto que ahora se ha ratificado el hecho que ya la madre no tiene esa disposición de que todos los niños menores de 12 años se quedaban con ella. Bueno, pues ahora pongamos en práctica la corresponsabilidad. Así como tienes igual derecho, también tienes igual obligación de preocuparte. Así sea que tu hijo no viva contigo. Debes tener una responsabilidad en todo caso. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ingresar a una circunstancia muy sui generis, que para muchos se puede inclusive alejar del marco del derecho adjetivo o del derecho procesal, que es el artículo que habla de quienes tienen la legitimación activa en los procesos, cuando se determina si no existiera acuerdo entre los progenitores, miren esa frase ahí, o entre los parientes que solicitan la fijación. Entre los parientes. Procesalmente hablando, para nosotros, si ustedes dicen quién puede pedir visita, padre o madre. Pero aquí abre el abanico y habla de parientes. Entonces, al hablar de parientes, eso quiere decir que no solamente el padre o la madre pueden demandar visitas. Entonces, este es un tema muy interesante porque para la legitimación activa de poder presentar una demanda, que nosotros creeríamos que solo el padre, justificando con la partida de nacimiento, o la madre puede pedir, aquí también puede pedir los abuelos, los tíos. Entonces, la conclusión es que aquí, que el padre, no solamente y la madre pueden pedir, sino toda la familia ampliada es la que puede pedir. Es más, si nosotros leemos el artículo 124, Cris, por favor, si puedes seguir. El artículo 124 nos dice, el juez extenderá el régimen de visita a los ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el 4º grado de la línea colateral, en las condiciones contempladas en el presente título. Y miren lo que añade aquí. También podrá hacerlo respecto de otras personas, parientes o no, ligadas afectivamente al niño, niña o adolescente. Imagínense, aquí le reconocen la legitimación activa de poder presentar una demanda de regulación de visitas a una persona que no tiene ningún vínculo familiar con un niño o niña. Entonces, podemos establecer que la niña tuvo o el niño tuvo una nana con la que se crió 12 años y que tiene un vínculo afectivo muy grande, que por alguna circunstancia se cortó. Podría ser. Podría ser. O algún padre, me voy a un caso extremo, que crió un hijo como suyo y después resulta que a través de una prueba de paternidad no es su hijo, pero convivió con él durante 10, 12 años y creó un afecto como padre. El otro pensaba que era su padre. Y ese vínculo se rompió. Técnicamente él, para ese niño, no es nada, no es familiar, pero hay un ligamento afectivo que se creó
esta persona podría demandar visitas. Y tiene todo el derecho en base al artículo 124, como efectivamente lo estamos indicando aquí, que es una norma específica. Continuemos, Cris, por favor. Yo he revisado algunas doctrinas, jurisprudencias españolas, que en realidad yo les sugeriría que lean, porque tienen una visión muy progresista respecto al régimen de visitas. Realmente ellos, para mí, ellos van con una legislación de avanzada. Ellos consideran adecuado con el interés del menor el régimen de visita para su formación integral, en el que resulta plausible el mantenimiento y consolidación de los lazos afectivos de su familia de origen, no solo directa, sino también extensa. Podemos hablar de cualquier familiar, primos, abuelos, aunque estén lejos, tíos, inclusive familiares que no estén muy presentes, pero que en algún momento tuvieron algún grado de acercamiento con los niños, niñas y adolescentes, que en este momento se produjo una ruptura, y que al momento, seamos realistas, cuando se produce una ruptura con el padre o la madre, también se produce una ruptura con la familia del padre y de la madre, porque pueden haber estado muy acostumbrados a criarse con una abuela, con un tío, pero en el momento en que esa relación se termina, no solamente se rompe la relación con el padre, que ese es un concepto equivocado que podemos manejar. No ve más al padre o no ves a la madre, no ve más al padre, ni a los abuelos paternos, ni a las abuelas maternas, ni a los tíos paternos. O sea, es un corte radical y muchas veces los niños están muy relacionados con una u otra familia. Continuemos, Cris. Aquí viene un tema que es muy interesante y que ha generado mucha discusión. Y que yo podría decirles que no existe un concepto uniforme. ¿Y por qué no existe un concepto uniforme? Porque yo algunas veces en este curso les he reiterado que como este tipo de procesos no causan ejecutoria, no llegan a la Corte Nacional, no encontramos muchos fallos de triple reiteración respecto en materia de familia, porque llegan hasta las Cortes Provinciales y como esto puede ser modificado posteriormente a través de un incidente, porque recordemos cómo se fija la regulación de visitas, puede ser dentro de un juicio de divorcio, cuando se rompe el vínculo matrimonial, el juez lo declara disuelto, se fija tenencia y visitas, o también por un proceso inicial de una persona que no estuvo casado, estando casada puede pedir independientemente una demanda de regulación de visitas, le fijan visitas, pero después estas visitas pueden ser modificadas. Se puede pedir modificación de visita. El padre o la madre puede pedir ampliación de visitas, porque puede ser que cuando el niño era muy pequeño, tenía 3 años, no se lo dejaban llevar a pernoctar, que ese es otro tema discutible y que genera mucha confrontación respecto a que los niños puedan ir y pernoctar con el padre que no tiene la custodia. Y entonces, como era un niño de 3 años, solo se lo daban los sábados de 8 a 5 de la tarde y los domingos de 8 a 5 de la tarde, pero resulta que el niño ya tiene 11, 12 años. Entonces él puede pedir una reforma para ampliar el régimen de visitas y permitir que el niño pernocte. También, en cualquier caso, la madre o el padre pueden pedir reforma de regulación de visitas para reducir el horario. Entonces, aquí se nos genera una circunstancia muy importante, que es esta. ¿Quién tiene la legitimación activa para poder demandar las visitas? Nosotros hablamos al comienzo de 2 derechos. No lo olviden, yo les decía que hay un derecho que tiene el padre de ver a sus hijos y el hijo de ver a sus padres. Pero, de acuerdo a la normativa que determina el Código de la Niñez, siempre se hace referencia cuando dice el juez concederá la tenencia.
y siempre que conceda la tenencia, fijará visitas al padre que no la tiene. Tácitamente, ¿qué está diciendo la norma? Que quien le corresponde demandar visitas es al que no tiene la tenencia. Bajo ese criterio, solo el padre o la madre podrían demandar tenencia. Pues le cuento que hay circunstancias y se han presentado casos en que no es así. Y hay jueces que le han dado trámite, consideran que la madre también puede demandar al padre visitas. Es decir, para que lo venga a ver al hijo. ¿Sí? Ya han presentado y han aceptado porque consideran que el titular del derecho también es el niño. El niño tiene derecho a que el padre lo venga a visitar. Si el padre va a cumplir obligadamente, eso es otra cosa. Pero yo les voy a decir en qué circunstancias muchas veces y por qué estas madres son las que presentan regulación de visitas para que les fijen un horario de visita a los padres. Eso es cuando tienen conflictos. Por ejemplo, y es el caso que pongo ahí, cuando el padre, como no tiene regulación de visita, resulta que un día se le ocurre ir a las 9 de la noche a tocarle la puerta a la mamá, ojo, también puede ser la mamá, indistintamente, que no tiene a su hijo, quiero al niño, me lo voy a llevar. O aparece un día a 6 de la mañana, quiero al niño, me lo voy a llevar. Entonces, y si no se lo dan es un problema. Entonces, y no pide demanda de visitas. Entonces, muchas madres presentan estas demandas de visitas no para obligar al padre, sino para que el padre tenga un horario regulado y no vaya a verlo cuando quiera y genere conflictos. ¿Ya? Eso es un tema muy interesante que está haciendo, que hay varias corrientes. Unos creen que la madre no podía demandar visitas porque no es la titular activa, porque tiene que ser el padre o la madre que no tiene la custodia. Y ya estamos hablando aquí dentro de términos eminentemente procesales de legitimación. Avancemos a la siguiente página. Aquí vamos a hablar y vamos a hacer referencia a la oportunidad para fijar el régimen de visita. Según el COGED, la fijación de un régimen de visita se debe tramitar en un procedimiento sumario, el artículo 332. Nosotros sabemos, presentada la demanda, se califica, se contesta la demanda, se corre traslado con la demanda, con esa contestación el actor refuta lo que dijo la parte demandada y se convoca audiencia. En la audiencia, que tiene dos fases, la fase de saneamiento, donde vemos los vicios, las excepciones previas, y la segunda fase, donde es la de prueba, alegatos y resolución. Dentro de estas fases, obviamente, obligatoriamente, tienen que existir dos circunstancias procesales que no pueden dejar de existir en un juicio de visita. Una, un informe de la oficina técnica, y la otra, la opinión, la audiencia reservada de los niños. En los casos de sumario, si bien es cierto el procedimiento es igual a todos, y en los juicios de visitas también, pero hay dos cosas que son características y particulares de los juicios de niñez y adolescencia, y más aún de del régimen de visitas, que es que debe haber un informe de la oficina técnica y debe haber sido escuchada la opinión del niño. No obstante, las visitas se pueden regular en divorcio con hijos menores de edad en que se debe, previo a resolver la pretensión principal, la situación económica, socioeconómica de los menores, alimentos, tenencia, régimen de visita. No olvidar que esto está en el código, en el artículo 115 del Código Civil, en concordancia con el 332. Así también se debe regular visitas a favor del padre o madre a quien no se le ha confiado la tenencia. Era lo que yo les decía. Este artículo es el que genera el 122, cuando dice, así también debe regularse visitas a favor del padre o madre a quien no se le ha confiado la tenencia. Esta norma es la que justifica a los que creen que solo puede demandar visitas el padre que no tiene la custodia y no la madre, como en el caso que yo les puse. Clasificación del régimen de visitas. Cris, creo que está más adelante. Vamos a hablar de ya un poco conceptos y de circunstancias que se presentan. Existen régimen abierto o flexible en que los padres
de común acuerdo establecen los días y el horario en que se desarrollará. El acuerdo es aprobado por el juez siempre procurando el bienestar del niño. Este tipo de regulación de visitas, que sería el ideal, es cuando los padres ya un acuerdo de que sea un régimen abierto. Es decir, no tengo mayor referencia de horario, no tengo días, puedes irlo a ver cuando tú quieras. Me imagino tienen una buena relación. Inclusive hay padres que ya la madre se ha casado con otra persona o el padre con otra persona y permiten que su ex entre al hogar y conviva con ellos, o que se los lleve, o tienen un régimen abierto de que puedes venir a verlo cuando tú quieras, muchas veces por la circunstancia de trabajo del padre o madre, que tienen muchas veces que viajar los fines de semana o a veces entre semana. Entonces, como quien dice, cuando tú puedas venir a verlo, ven y llévalo. Que ese es el ideal, porque al final, siendo un régimen abierto, no existe limitación para que el padre o la madre pueda compartir más tiempo con sus hijos. El régimen cerrado o rígido es el establecido por el juez a falta de acuerdo entre los progenitores. En ocasiones también puede existir un acuerdo previo entre las partes, pero su periodicidad es previamente definida y no existe posibilidad de su modificación o alteración. Aquí vamos a detenernos. Ya cuando existe un conflicto, que a veces son unas guerras, donde los padres no se ponen de acuerdo sobre el régimen de visita, al juez le toca resolver. ¿Con quién va a pasar? ¿Qué es lo que se estila? Antes, el padre o la madre que no vivía con sus hijos se los llevaba todos los fines de semana, dependiendo de la edad, ¿no? Pero lo normal era que se lo llevaran todos los fines de semana. Y les voy a decir algo interesante. ¿Por qué esto cambió? Porque hace años, y de alguna u otra manera, el rol de la mujer hace algún tiempo, no digo que estaba mal, no digo que estaba bien, es más, estaba mal, era muchas veces de ser la madre ama de casa, cuidadora. Entonces no había problema con que el padre se llevara todos los fines de semana, los 4 fines de semana del mes a los niños, está perfecto. Pero ¿qué cambia? Que las mujeres ya desde hace algún tiempo, de algunas décadas, han empezado a asumir un rol preponderante en la sociedad. Entonces ahora las madres también trabajan. Entonces, si la madre trabaja de lunes a viernes, ¿cómo el padre se lo puede llevar los 4 fines de semana? ¿Cuándo va a pasar conmigo si yo trabajo de 8 a 5 de la tarde? La madre llega a darle de comer, a hacer dormir, y el sábado, 8 de la mañana, el padre dice, no pasa nunca. Entonces, esto ha ido modificando, y ahora lo que usualmente se estila precautelando eso, y aunque la madre no trabaje, ojo, porque no olvidemos que la labor doméstica de ser madre también, de atenderlo, ocupa tiempo. La madre también necesita salir y distraerse, irse a un parque con su hijo, o el padre que la tenga. Entonces, ahora lo que se estila es fines de semana alternados. Un fin de semana se queda con la madre, con el padre, y el otro con el padre y la madre, dependiendo quién tenga la custodia. Y así se maneja. ¿Cuál es el otro tema? El cumpleaños del bebé, el cumpleaños de la bebé. ¿Cómo hacemos? Yo quiero pasar con el niño. Qué maravilloso esos padres que pueden ir y estar presentes en la matiné de sus hijos, otros no pueden estar. Pero en todo caso, muchas veces acuerdan, cuando los niños estudian, que el padre lo recoja, o el juez puede establecer que el padre lo recoja a la salida del colegio, almuerce con él, y a las 4 o 5 de la tarde se lo dé a la madre para que pase el resto del día. O pueden decidir alternadamente que un día antes del cumpleaños pase con el padre. O sea, en esto hay un sinfín de alternativas. El día del niño, puede ser que este año pase con la madre el día del niño, el otro día con el padre, el próximo año. De cajón, ese tipo de cosas. O Navidad y fin de año. Navidad con la madre, fin de año con el padre. Fin de año con la madre, Navidad con el padre. Son fechas importantes. El día de la madre, el día del padre. ¿Qué pasa si le toca el día del padre y no era el fin de semana que le tocaba al padre? Hay casos en que la madre dice, no, no te toca. El niño no se va contigo.
Increíble, pero cierto. Por eso es mejor dejar definido en la sentencia y en los acuerdos cada uno de estas circunstancias para evitar este tipo de problemas. Entonces, miren todas las circunstancias que se presentan y las vacaciones, cuando los chicos ahora salen un mes, mes y medio de vacaciones, muchas veces acuerdan de que en estos tiempos se modifique ese régimen de que se vaya los fines de semana o puede irse del día viernes, pero que estando en vacaciones el padre se vaya 15 días continuos con los hijos. Entonces, siempre buscando la mejor manera de poder buscar fijar un régimen de visita, y me refiero al régimen cerrado fijo porque esto es cuando ya un juez lo decide. Tiene que cumplirse. El régimen de visitas normalizado, de acuerdo, se establece un régimen de visitas progresivo, en donde el padre no custodio tiene regularidad de visita y comunicación con el hijo. Por lo general, cuenta con el derecho a ver a sus hijos en las siguientes condiciones. Ojo, visita de 1 o 2 tardes por semana, régimen de visita con pernocta en fines de semana alternos, vacaciones de niños divididas para disfrutar de ambos padres, comunicación regular por medio de dispositivos electrónicos. Miren esto que dispone como un régimen normalizado España. Visita de 1 a 2 tardes por semana. Lógico, suena bien. Régimen de visita con pernocta de fines de semana alternos, perfecto. Respeta el derecho del que no tiene la custodia o tenencia para también disfrutar un fin de semana o irse de viaje a la playa o a algún lado un fin de semana, cosa que no podría ser si todos los fines de semana lo tuviera un padre o una madre. Vacaciones de niños divididas por mitad para disfrutar de ambos padres. Comunicación regular por medio de dispositivos electrónicos. Parecería ser que debería ser el ideal o el deber ser, porque cumple algunos parámetros y condicionamientos para efectivamente tener un régimen de visitas equitativo, no solamente para el padre, sino para el niño, y que mantiene permanentemente la comunicación. La legislación española habla también de regímenes de visitas no normalizados. Aquí el régimen de visitas para el padre no custodio es irregular, pero no por disminución de la responsabilidad. Ojo, este tipo de régimen se establece por causas particulares a cada caso. Entre ellas pueden ser residencia en ciudades distintas, que el niño es muy pequeño, condiciones de salud del padre o horarios laborales del padre, que ese es otro tema. O sea, nosotros hablamos de circunstancias regulares, pero por ejemplo hay padres que son militares o son marinos, que están asignados a otro recinto, a otra ciudad, padres que por temas de trabajo son comerciantes, se trasladan, o hay padres que, por decir, están enfermos y en una determinada época o circunstancia tienen que someterse por semanas o por días a quimioterapias o radioterapias y justo son los días que les toca ver, ¿no? Entonces son circunstancias particulares. Otro tema es, dentro de estas circunstancias particulares, los niños de corta edad. ¿Cómo hacemos para las visitas de los niños de corta edad? Un niño de 1 año y medio que está lactando. Obviamente el padre no se lo puede llevar, ¿no? Bajo ningún concepto. Lo ideal sería aquí es que el padre pueda ir a la casa de la madre y aunque sea ver el niño, lo cual es muy complicado, muy difícil, muy complicado, obviamente, porque usualmente en una ruptura la mayoría de las veces terminan mal y en todo caso lo que se puede permitir ahí es por horas e inclusive son muy pequeñas, se puede fijar o llegan a mutuo acuerdo o el juez lo puede disponer que la niña salga con una niñera o con algún familiar cercano, una tía o una abuelita, ¿sí? Yo he visto régimen de visitas, por ejemplo, donde una niña muy pequeña vive en una urbanización y el régimen de visita se fija para que el padre vaya al área social y la tenga la niña ahí 2 horas.
y está sentada ahí con su niña y de pronto la niñera, si la niña quiere lactar, un momentito, ya vengo, se la lleva la mamá, le da de lactar y regresa. O sea, son cosas de la naturaleza humana, ¿no? Pero hay régimen de visita en el cual que son muy pequeñas, entonces no puedo entrar a tu casa porque tú no quieres, yo no puedo visitar a mi hijo, a mi hija en la casa, pero en todo caso lo veo al frente en el parque, en el área social de la urbanización, y al menos lo veo. O sea, son circunstancias que se presentan en casos y casos, ¿no? Yo les estoy poniendo, como ustedes se podrán ver, circunstancias particulares. Aquí es importante indicar, así como se puede conceder la tenencia y la tenencia se puede modificar, el régimen de visita de igual manera. ¿Sí? Esto no es por sécula seculorum. Recordemos que en materia de niñez nada causa ejecutoria y que en algún momento todo esto puede modificarse si las circunstancias lo ameritan. Como yo les decía, o sea, miren este niño, el ejemplo que les puse, una niña de lactancia de 8 meses, 9 meses, que sale y la ve el padre en un área social con la niñera porque quiere ver a su hija. Obviamente ese régimen de visitas no va a permanecer todo el tiempo si la niña tiene 3 años o el niño tiene 3 años, 4 años o el niño es un adolescente. ¿Sí? Entonces, estos son temas que van variando de acuerdo a las circunstancias eh, y que realmente yo considero que al final, eh, en algún momento, entiendo que se estaba recogiendo en el proyecto la reforma al Código de la Niñez, en el COPINA, incorporar y modificar, y fue una de mis sugerencias cuando yo acudí a la comisión que estaba analizando el proyecto de reforma al Código de la Niñez, que se cambie y se establezca como régimen de comunicación, ¿no? Para no limitar con esta palabra visitas a que el padre tenga que llevarse un día o 2 días, y sino que también pueda tener un contacto más permanente a través de llamada, de videollamada, vía WhatsApp, vía Skype. Pero yo vuelvo y les ratifico, yo considero mucho la corresponsabilidad, ¿no? El hecho de que un padre o una madre no viva con su hijo no exime de que el resto del tiempo o su paternidad o su maternidad se refiera solo a los días que tengo visita. ¿Sí? Tiene que ser todo el tiempo. Estamos en discusión de lo más importante que tiene la vida de todos nosotros, que es nuestros niños y niñas, nuestros hijos. Eh, con esto he dado por terminado, Cris, esta área tan importante que es el régimen de visitas. He revisado los artículos y me he permitido emitir algunos criterios y revisar algunas doctrinas y parámetros que considero son muy interesantes. Si estamos para preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, vamos a habilitar el micrófono de Nelly. Por favor, habilite su audio. Doctor, buenas tardes. Sabe que yo tengo un caso muy particular en este tema. Se aperturó un proceso de alimentos voluntarios y dentro de esto la jueza fijó un régimen de visitas abierto porque el padre es funcionario público del cuerpo de bomberos. Lamentablemente la relación entre padres no es buena, no están casados, tuvieron a la niña y nada más. Pero dentro de todos estos años, la niña ya tiene 6 años, se generó varias amenazas de muerte por parte de la madre de la niña al padre. En tal razón se obtuvo una boleta de auxilio. En este sentido, la jueza ordenó que sea el abuelo paterno quien retire a la niña. Hubo otro inconveniente, hubo otro altercado entre padres por un malentendido de una frase que el padre dijo y la madre, mientras no exista el informe técnico psicológico de la niña, ella no va a mandarle a la niña a la visita como de costumbre se iba los días sábados y le entregaba el domingo. Ahora la jueza nos emite una providencia en la que dice que el régimen de visitas ya está establecido en la sentencia y que se tienen que dar cumplimiento. En efecto, el abuelo paterno ya le requirió a la niña, a la madre, para retirar el día sábado, porque es el cumpleaños y todo. Pero la madre no acepta que sea el régimen de visitas abiertas, sino que tenga que ser en la casa de ella,
y que ahí le festejen el cumpleaños. Acabo de hablar, hoy he tratado de que la madre responda el mensaje y nos conteste para poderle ir a ver a la niña, pero para traerla a la casa. Ante todas estas circunstancias, nosotros sí tenemos un poco de inconveniente porque al haber una boleta de auxilio es un poco complicado, incluso que ha habido otras agresiones a la familia paterna, de que la familia paterna vaya a la casa de la madre a hacer a dejarle un regalo, a festejarle algo, eso es imposible. En este sentido, la verdad, al haber esta boleta de auxilio, ¿cómo se podría proceder a que el padre vuelva y pida un régimen de visitas? No sé, porque también igual tampoco es que todos los fines de semana puede verle él por el tema de trabajo. Entonces, en este sentido, ¿cómo se podría hacer a fin de preservar el interés superior del menor, ¿no? Y que la menor tenga una buena relación, porque ella es obviamente el expectante de los malos tratos y todo. Entonces, en este sentido, la verdad, lo que queremos es preservar más el interés superior del menor. ¿Qué edad tiene la niña, doctora? Buenas noches, encantado. Buenas noches, doctor. Acaba de cumplir 6 años, Ya está pero pequeña. desde el nacimiento hasta hace un mes, le comento, tengo una resma de papel de lado y lado, impresa de todos los mensajes ofensivos y amenazas de muerte. Mire, Y que no tenía que haber mezclado lo de los niños con la de la fiscalía, pero en este sentido yo, la abogada anterior puso en conocimiento de la jueza, se remitió una copia de la denuncia que existe y de la boleta de auxilio también. a ver, usted ha empezado por el punto más importante. Realmente esa circunstancia que usted manifiesta, tristemente, es muy común. ¿Sí? Esa pelea de todos los fines de semana, me lo dejará ver, no me lo dejará ver, es el cumpleaños, y es una realidad. Yo me imagino como profesionales, bueno, yo también ejercí antes de ser juez, la desesperación de un padre que llama al abogado o madre a las 5, doctora, mañana es el cumpleaños de mi hija y no la voy a ver, no me dejan. Entonces, esta circunstancia, entre comillas, de sacar boletas de auxilio, obviamente, ¿qué padre, por mucho amor que tenga, va a acercarse? ¿O qué madre, si, en el caso que los padres, si tengo el peligro de que me metan preso solo por acercarme? Entonces, particularmente, yo sí creo que en este caso el régimen abierto no sirve. Y mientras hay un régimen abierto, de alguna manera no la podemos exigir que cumpla algo porque no tenemos un horario ni días fijados. Yo considero que debería plantearse una reforma dentro de las circunstancias particulares en lo que él trabaja, ¿verdad? Yo sé que de pronto no puede decir, yo puedo estar viernes, sábado y domingo y todo, pero de acuerdo a las circunstancias, el juez tiene que valorar, de acuerdo a un informe de la oficina técnica, el trabajo de los días que usted venga del trabajo, si usted esos días usted va a tener visitas, pero tiene que establecerse, porque obviamente si no existe existe un régimen abierto, la otra parte va a decir, es un régimen abierto, y mientras haya abierto, yo puedo cumplir como no puedo cumplir. Entonces, mi sugerencia sería de que efectivamente presenten una demanda de reforma de régimen de visitas para hacer un régimen cerrado y fijo. Es lo mejor, porque mientras tenga el régimen abierto no lo va a cumplir. Lo que pasa es que al ser bombero y muchas veces está determinado a que el día que justamente él aparentemente estuvo franco por obvias circunstancias ante disposición de autoridad superior, él tenga que asistir por algún evento. Entonces es bastante complicado. Lo que está pasando es que últimamente, obviamente, a partir del tema que se emitió la boleta de auxilio, ha sido el abuelo paterno quien le retira a la niña, porque obviamente cuando la niña tuvo 2 años y se fueron fuera del país, la madre, entre la abuela paterna con la hermana paterna y la mamá de la niña y la niña se fueron de vacaciones al extranjero. Ella, en un ataque de ira, atacó a la madre y atacó a la abuela materna y a la hermana paterna,
eh, mm, le atacó palabra y les agredió. Obviamente esa situación no fue puesta en conocimiento de autoridad ni denuncia alguna. Entonces, no es que realmente hay una buena comunicación como para que entre, la única comunicación que tienen es ahorita el abuelo. Claro. Pero entonces es una situación bien complicada porque es que no solamente se está afectando a la niña y al padre, Ahora, sino al podríamos entorno pensar familiar. también en que el abuelo puede pedir las visitas adicionalmente, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener que hacer por ese lado el de las visitas y régimen abierto. Claro. Y ahí sí régimen abierto, ¿no es cierto? Podría ser, podría ser régimen abierto, si es que el juez lo aprueba, porque obviamente no vamos a tener conciliación. Recordemos que para llegar a un Ajá. régimen abierto, una condición sería que las dos partes estén de acuerdo, pero de lo que usted me cuenta, ella no va a aceptar un régimen abierto y será conflictivo el proceso y al final el juez va a Sí. terminar derivando en un horario. Que sería lo Sí, más práctico, sí, porque en este sentido, los abuelos paternos tienen tiempo porque son jubilados los dos, tienen 67 perfecto. años, Cualquier entonces horario les viene bien. cualquier horario, porque incluso podrían ellos tenerla entre semana. Claro, Al inicio cuando la niña nació, sí incluso los abuelos, la abuela paterna, era quien le iba a traer a la niña a las 6 de la mañana para que la señora salga y trabaje. Y le iba a dejar, pero en esas circunstancias también hubo sus roces. Como le digo, este maltrato y esta afectación psicológica es hacia todo el entorno social de la familia paterna. Entonces, la verdad, ahí la abuela está muy afectada psicológicamente por todas las situaciones ocurridas. Entonces, ahí, claro, la verdad, como complicado, abogados, estamos un poco complicado. atados de pies y manos porque el papá lo que quiere es retomar el tema de visitas. Claro. Podría avanzar con el tema del abuelo, ¿no? Hasta ver cómo se regulariza el tema por la actividad laboral que es bombero. Ujú. Para Ujú. que no pierda ese contacto, sobre todo con la familia paterna. Ya. Sí, es mi sugerencia, doctora. Y en este caso, Se apagó el audio, doctora. Pero por favor, tratemos de hacer las preguntas lo más cortas para que también avancemos a dar respuesta a los demás. Muchas gracias. Continuemos, Cris. sí, muchas gracias, doctor. Un Gracias. gusto, Nelly. Que pase bien. Vamos a dar paso a Caterine Mantilla. Por favor, tomemos en cuenta que hay más personas que quieren realizar sus preguntas. Buenas noches, doctor. Catherine, buenas noches. Sí, la siguiente es la pregunta. Es en caso de una recuperación de menor. En esta situación es que la mamá le crió a su bebé la bebé tiene 5 años. Le crió toda la vida y el padre estuvo alejada de la menor. La situación es que ella por motivos de estudio viaja a Argentina y la abuela se quedó con la menor. ¿La Eso abuela fue paterna o materna? la materna. Ya. Como el señor ha sabido ser grosero, le ha sabido pegar, pero nunca hizo ninguna denuncia, y como el señor ha dicho que iba a cambiar, el momento que la señora sale, le dejaron, o sea, le permitieron que el señor vaya y le visite, que le vea a la menor y todo eso. Sucede que después de un mes de que la señora viaja a Argentina, el señor va y se la lleva a la niña, y la abuela le ha dicho que no puede hacer nada porque es el papá y se la lleva a la menor. Total, que la menor no ha estado asistiendo a escuela ni nada. Entonces inicia una demanda de recuperación del menor. La Se abuela, logra, no, la mamá, porque la regresa mamá. a Ecuador. Ah, Sí, perfecto. sí, se hace la demanda de recuperación del menor, pero la jueza al momento de ya en la audiencia menciona que da nulidad a todo el proceso porque no hay ningún documento que pruebe que la menor, que la mamá tiene la custodia y le vuelva a mandar a la menor con el papá. Pese que cuando se ingresó la demanda hubo el ingreso de lo que se pidió medidas de protección a la Junta Cantonal, sin embargo no le habían dado, solo había el ingreso. En ese caso, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque tenemos
hay que tomar en cuenta igual que los niños son niños y si está ahí el papá y lo está consintiendo, dándoles dulce y todo eso, la niñita al momento que le vio a la mamá fue como que no le había conocido nunca. Y al momento que igual le volvió a regresar la niña al menor, perdón, le regresó la menor al papá, la madre quedó destrozada. En eso, ¿qué se podría hacer o cuál sería la solución? ¿Pedir la tenencia o que la abuela pida que sea la tutora? O, ¿cuál podría ser la solución en esa vía? ¿Qué edad tiene la niña? Tiene 5 años. A ver, usted ha topado un tema álgido dentro del derecho procesal en esta circunstancia. Lamento decirle que más allá de lo injusto o justo que parezca, la jueza actúa en derecho. Yo no soy muy partícipe de ese criterio, pero ya hay criterios de la Corte Nacional, inclusive ya en un caso sonado en la ciudad de Guayaquil, declararon una nulidad exactamente en un caso idéntico de recuperación. Salieron con el hecho de que la madre tiene que justificar que tiene la tendencia dada por un juez. No me sorprende el caso que usted me alega porque hace unos 4 o 5 años en Guayaquil una recuperación declararon una nulidad en ese sentido, diciendo que la madre tiene que justificar que tiene la tenencia legal. En un caso similar, yo lo que considero es que tendría que presentar la demanda de tenencia, como usted bien dice. No es lo que me guste, ojo, yo no concuerdo con ese criterio, pero efectivamente hay una línea que considera eso. O sea, yo les pregunto, Claro, o sea, ya siendo muy sincero, o sea, una niña, si mañana vienen y se llevan una niña de 1 año, 8 meses, 9 años, es una cosa de locos, ¿no? ¿Sí me explico? claro, más porque la Entonces los señora jueces, me por ha cuidado ejemplo, toda esta vida. lo que hacen, yo entiendo, muchos jueces a riesgo y cuenta de ellos cuando son niños muy pequeños, ellos ordenan la recuperación. ¿Sí? Primero lo que hacen es hacer un requerimiento para que el padre justifique, comparezca, y usualmente los padres lo devuelven. Y si no es así, si es una niña un niño lactante, los jueces, como medida cautelar, muchos jueces ordenan la recuperación y el proceso continúa, porque recuerden que ahora también, esa es una de las reformas, y es un vacío que tiene el artículo 125, aprovecho para decirles, antes el trámite de recuperación era muy rápido. Presentaba la partida de nacimiento usualmente la madre, el juez disponía que se haga el requerimiento, a veces ni lo disponían, sino que ordenaban la recuperación, pero ahora es un proceso sumario. Entonces los jueces califican la demanda sumaria y en el primer acto, en el acto de calificación disponen como medida emergente recuperar al niño o a la niña. Pero a priori le tocaría, ya si hay ese pronunciamiento del juez, al menos en ese caso, si es que no apeló, para ver qué dice la sala, tendría que presentar una demanda de tenencia. Claro, o sea, nos mandó a completar en 5 días, pero en la Junta Cantonal nos dijeron que en 5 días no pueden hacer absolutamente nada. Y la mamá quedó destrozada al verle que otra vez el señor se la llevó porque había rumores que habían contado a los vecinos que el señor estaba en drogas, más era por esa situación. Terrible. Realmente terrible. Toda la vida ella con la menor y en un mes se le desaparece. Sí, yo creo que le quedaría solamente el camino de la tenencia. Ya. Muchas gracias, doctor. Qué gusto, interesante pregunta. Gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Gabriel Andrés. Habilite su audio, por favor. Buenas noches, doctor. Le saluda Gabriel Calva de la ciudad de Loja. Gabriel, ¿cómo está? Mi pregunta es respecto a lo que usted nos mencionó la clase anterior y en esta clase actual, respecto a la oficina, la importancia que tiene la oficina técnica para los jueces, que son a su vez oídos y ojos, ¿no? Pero mi pregunta recae, ¿cómo dan procedimiento cuando existe un divorcio por mutuo consentimiento que lo realicen en una notaría? Para que lo puedan, debe estar fijado el régimen de visitas, la tenencia y la pensión de alimentos, cuando debería haber el informe de la oficina técnica para que se pueda realizar este procedimiento, ¿no? Claro, algo hicimos referencia de eso cuando hablábamos de los centros de mediación. Exacto. Respecto, si ellos pueden o no. Ajá. Hay un oficio que ahora les permite del consejo, pero en realidad no es lo ideal, porque yo no sé
si a través de un acuerdo, usted ve que les hago referencia a la norma, ese acuerdo de cómo yo distribuirme la tenencia o las visitas no sea favorable para el niño o la Exacto. niña. Entonces, debería, para todo este tipo de casos, necesariamente contarse con el informe de la oficina técnica, ¿no? Ese es un vacío, es algo que se debe suplir porque en realidad estamos violentando. Y otro tema que es muy importante, y yo le pregunto, ¿y en esos tipos de casos cuándo escuchamos al niño o a la niña o al Exacto. adolescente? No hay. En un principio, el divorcio por mutuo consentimiento en la notaría era cuando no existían hijos dependientes o menores de edad. Entonces, pero luego hubo una sentencia de la Corte Constitucional en la cual le da esa facultad a los notarios. Y ahí recae mi pregunta, porque usted nos habla mucho de la oficina técnica y me parece excelente que sea así, porque muchas de las veces se puede sobrepasar el interés superior del menor. Entonces, creo que siempre, o sea, como usted lo menciona, debe haber siempre el respaldo de la oficina técnica para ver con quién es favorable que se quede el menor, ¿no? Pues si es que está bien Claro, con el padre que lo tiene. totalmente, totalmente. Usted tiene razón. Esa era mi inquietud, doctor. Está bien, bien, Gabriel, es una buena acotación. Debería contarse siempre con el informe de la oficina técnica. Aparte que en esa misma sentencia la Corte Constitucional determinan que ciertos divorcios no son materia exclusiva de los notarios. También recuerdan que los divorcios por mutuo pueden ser realizados en los juzgados a través de un procedimiento voluntario. Claro, desde luego. Uh-huh. Sí, sí, encantado. Buena pregunta también, Gabriel. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono del abogado Patricio Castillo. Doctor, muy buenas noches. Patricio, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, mi doctor. Disculpe una pregunta, mi doctor. Suele haber casos que cuando ya se está establecido el régimen de visitas, por ejemplo, a favor del padre, se dan muchos casos que resulta que cuando los hijos van de visita, vienen con noticias que, por ejemplo, mi mami me pegó, mi mami trae personas alcohólicas a la casa, mi mami nos deja abandonados y resulta que aquí los niños se aferran al padre y resulta que cuando no quieren irse a sus casas. Entonces, aquí lo que hace la madre es activar la acción de recuperación de menor. ¿Cuál sería la postura del padre y qué acciones podría tomar, a más de irse a la Junta Cantonal para que se le concedan las medidas de protección necesarias? ¿Debería el padre hacer conocer estos hechos del juez o a través de la Junta Cantonal ya se enviarían todos el proceso de las medidas que se tomen a favor del niño? Eso, mi doctor, gracias. Mire, aquí hay un tema interesante también. De alguna u otra manera, las juntas cantonales, y lo soy sincero, a pesar que, bueno, yo soy juez y formo parte de la función judicial, por algún tema son más rápidos. O sea, pueden tomar una medida provisional más rápida, a efectos de evitar un daño o un riesgo inminente. Eso es indiscutible, ¿sí? Pero lo ideal obviamente sería, y de hecho hay que hacerlo, sin perjuicio de que presentemos una denuncia en la Junta Cantonal, poner en conocimiento del juez. Porque así, como el niño puede decir, quiero ver a mi padre o a mi madre, también el niño hay que respetar su opinión de decir, no quiero verla por esto y por esto. ¿Sí? Entonces ahí hay que poner en conocimiento del juez todo lo que sucede, porque al final recordemos que esta es una historia que va a terminar hasta que el niño tenga 18 años, ¿no? Y debe quedar un antecedente de esto, y que el juez disponga que intervenga la oficina técnica y que intervengan al niño, o el juez hasta si quiere puede convocar al niño para escucharlo y suspender las visitas o hacer visitas supervisadas o monitoreadas. O sea, podrían ver las dos opciones. Si realmente es un tema que preocupa, que se lo hace mucho ahora el tema de la Junta Cantonal, como una medida provisional urgente, porque lo presento y lo tengo mañana. ¿Sí me explico? En cambio, en el juzgado, por la carga procesal y unas circunstancias que usted sabe, ingresa, sube el proceso, entonces es más complicado, pero de ley tiene que dejarlo presentado en el juzgado y solicitarlo. Que intervenga la oficina técnica y que se excuse al niño. Esa es mi sugerencia en todo caso, Patricio. Muchas gracias, mi doctor. Por favor. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Rodrigo Javier. Habilite su audio, por favor. Buenas Rodrigo, noches. ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches a todos los presentes, doctor. Buenas noches. Le quiero formular la siguiente inquietud. Mire, tengo un caso de una persona que desea hacer un juicio de alimentos, pero el papá está en España. Entonces yo creo que en la sala, con tantos concurrentes que ha tenido usted, más que uno vamos a haber tenido este caso sui generis. No hablamos del juicio de alimentos internacional, digamos. Ajá. Y no sé si es que cabe, doctor, cuál es su conocimiento al respecto y cómo nos podría ilustrar. Esa es la una. Y como consecuencia de eso, entonces ahora tenemos una demanda de una pariente del señor aquí, en el Ecuador, por visitas justamente. Entonces, no sé cuál es su criterio al respecto. A ver, el señor está fuera del país. Fuera del país. Ya. Un pariente, ustedes ya lo demandaron, todavía no, ¿no? No, lo que yo estoy intentando, porque me dicen que es por autoridad central, eso es que quisiera que me ilustre. Claro, Pero, sería por autoridad central, pero recordemos algo, así como el pariente viene a pedir visitas, usted puede justificar que él está ausente con un certificado de movimiento migratorio y así acudir a demandar a los subsidiarios. Con un ahora certificado lo que yo le comento es que estoy tratando, estamos sobre una mediación, para que con la mediación, entonces, quede declarado el derecho, ¿no es cierto? Se abra una cuenta SUPA y entonces camine el juicio de visitas. Pero si nos podía referir a algo del juicio internacional de alimentos, sería Hay excelente. no recuerdo el año, pero revise la Convención de New York sobre alimentos. Busque la Convención de Nueva York sobre alimentos internacionales. Esa es la que los regula. ¿Sí? Sin perjuicio de que aquí usted también pueda activar en el hecho de que él está ausente con un certificado de movimiento obligatorio y puede acudir a los demandados subsidiarios. Pero revise la Convención de New York a efectos de que efectivamente a través de la autoridad central se puede, porque el tema a veces, ¿sabes cómo se complica, doctora? El tema es la citación. Esa es la complicación, la citación. ¿Cómo se lo hace? Pero es un tema interesante. Revise la Convención de Nueva York sobre alimentos internacionales, por favor. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Vamos a habilitar el audio de Narcisa Calero. Doctor, buenas noches. Narcisa, ¿cómo le va? Buenas noches. Verá, mi pregunta en sí, verá, el juez reguló visitas porque al señor le demandaron por pensiones alimenticias y ya está regulada las visitas, pero la madre no le deja ver y ahora ella, bueno, o sea, ha incumplido también en los pagos porque es jornalero el chico. Y hay veces tiene dinero y le ha sabido también, cuando tiene le ha sabido dar así, pero bajo el sistema SUPA, la tarjeta SUPA. Pero ahora ella exige cobrar las pensiones alimenticias, pero no le quiere dejar ver al niño y tiene fijado, pero el señor no ha ido a hacer uso de la fijación de las pensiones, o sea, del régimen de visitas, pero la mamá no le quiere dejar ver al menor y ahora sé que el niño ha tenido un accidente y el papá quiere ir a verle, a recogerle al niño para hacerle unos exámenes porque ha tenido una caída, pero él quiere hacerle bajo un escrito al juez. ¿Será factible o directamente él puede ir pero él ya tiene a la régimen de casa? visitas, perdón que le interrumpa, él ya tiene visitas fijadas por un juez. Sí. Él tiene que presentar un escrito primero indicando que no se están cumpliendo las visitas. Ya. Con esto seguramente el juez va a correr traslado para que la otra parte se pronuncie, indique si es verdad que no se están cumpliendo las visitas. Frente a esta circunstancia, él podría, en base al artículo 125, pedir que se le haga un requerimiento que cumpla el régimen de visita. Y era lo que yo hablaba, hasta se puede pedir y solicitar un apremio. ¿Sí? Se puede pedir o solicitar un apremio para la persona que incumple visitas. Él lo puede pedir, pero dentro del proceso. Independientemente de que, bueno, no está pagando. Lo ideal sería que pague, obviamente, la pensión porque tiene una responsabilidad, ¿no?
pero un proceso es uno y el otro es otro. Él tiene derecho a ver a su hijo, y más que nada sus hijos tienen derecho a verlo a él. Tendría que Así hacerlo en el es. proceso con un escrito. Pedirle que se Ya, cumpla el ya, régimen mi de doctor. visitas. Encantado, Narcisa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a habilitar el audio de Jessica Suárez. Habilite su audio, por favor. Bueno, continuamos. Buenas Vamos a... noches, buenas noches. Jessica, buenas noches. Sí, buenas noches, mi estimado. Un ¿Cómo le gusto va? saludarlo. Y muy agradecida porque está impartiendo su conocimiento con nosotros. Mi estimado, mi pregunta es puntual. Usted hablaba hace un momento de que las mamás en este momento están demandando visitas al padre porque se vuelve un conflicto en que no, el señor llega a las 12 de la noche, 1 de la mañana y quiere entrar a darle el besito de buenas noches a la bebé. Sí. Yo tengo un caso puntual en este momento. El señor hace y deshace, llega a la hora que se le da la gana, grita a la señora y todo lo demás. Entonces he demandado visitas. Pero el juez no la califica, ya es la segunda ocasión y no la califica porque la señora no tiene la tenencia formal, pero tiene la tenencia real porque es la madre. O sea, yo en eso me estoy basando porque ella la tiene desde que nació y por ende es una niña de 5 años. Ella lo tiene. ¿O qué otro argumento tengo que tener para que me califique la demanda del señor juez? Jessica, yo le pregunto algo. ¿Usted ha apelado esa resolución del juez? Sí, apelé y bueno, soy de acá de Santa Elena y lamentablemente no es que se dan las cosas tan rápido. Todavía estoy en espera de la apelación y ahí estoy. No, o sea, no ha progresado. Pero Mire, en sí estoy un poco intranquila. en su caso, Ajá, ese argumento, con mucho respeto al colega, ¿no? ajá. Yo no lo vería tan viable porque si vamos a considerar eso, que tenga que justificar que tenga la tenencia, más viable, si el juez lo quisiera negar, sería por el otro sentido, de decir, no puede demandar tenencia porque el que no la tiene, podría. ¿Sí me explico? Entonces, para mí es un requisito que no debe pedirlo el juez, porque ella no tiene que acreditar la tenencia. Es como cuando una madre demanda alimentos. Si nos vamos a poner a pedirle a todas las madres que acrediten que tienen la sentencia, imagínense. Entonces, yo confío, le digo sinceramente, más allá de respetar el criterio del señor juez, que la apelación debería ser a favor suyo. ¿Sí? Esperemos primero a ver qué dice la sala. Son de todos modos 3 criterios, pero a mí no me parece que tenga que exigir la acreditación que tenga la tenencia para pedir las visitas. Y mire qué interesante, porque yo les había dicho en qué estado y por qué razón las madres, ¿no? Entonces yo podría alegar, yo demando esto porque el padre de mi hija viene a las 10 de la noche, viene a las 6 de la mañana, hace problema, regulen las visitas por el interés superior de mi hija, que tenga la paz y la tranquilidad y no vea todos estos conflictos. Sí. Bueno, sí, perdón. Llegó mi hija, por cierto, pero bueno, está bien. Bueno, mi amor, te felicito. Está bien. Bueno, no podía faltar una niña en esta charla de niños, niñas y adolescentes. Mi hija, por cierto, Marita, que tiene 3 años. Está muy bien. Muy buena pregunta, es muy práctica, Jessica. Muchas gracias, mi estimado. Tenga buena noche. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el audio de Andrés Cango. Habilite su audio, por favor. Muy buenas noches. ¿Sí me escucha? Por favor, la escuchamos claro. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vea, yo, modestia aparte, me dedico a derecho de familia. En este caso, hablaba anteriormente cuando daba su explicación de acuerdo al artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la retención indebida. Yo siempre he discutido de que los jueces no tienen una uniformidad de criterio. ¿En virtud de qué? Cuando uno se demanda o se requiere una por retención indebida, ciertos jueces lo hacen directamente.
cuando naturalmente se justifica que la parte que requiere tiene la tenencia, tiene atribuida la tenencia, ¿no? Lo hace directamente, emite una orden y dispone que la DINAPEN ejecute se les ha entregado el menor a quien tiene la tenencia. Pero otros jueces, en cambio, lo hacen, como usted manifestaba, lo hacen el trámite sumario, con citación, con un informe del equipo técnico, audiencia única y resolución. Entonces, yo siempre he discutido y en esa forma, en el sentido de que se debe tener una uniformidad de criterio para ver también uno como profesional a qué es lo que se atiene. Y eso quiero, digamos, su criterio, eso en manera puntual. Encantado. La otra, verá, o sea, para ponerle todo, para ser rápidos, inclusive creo que se nos va también a terminar su hora y usted también tiene derecho a su descanso. Por favor, no, tranquilo. Otra situación es de que, si bien es cierto, tanto el artículo 44 de la Constitución, 11, 12, 13, 14 del Código de Niñez y Adolescencia, establece sobre el interés superior del niño, ¿no es cierto? Sí. Tengo yo un caso puntual de que una niña de 16 años tiene un bebé, pero ella no lo desea tener, no le da de lactar porque supuestamente se le dañan sus pechos, lo trata mal, tiene que recibir medicina, o sea, prácticamente es totalmente disfuncional. La niña es remitida inclusive a un centro de acogida, la madre en este caso, la niña de 16 años, el bebé tiene 2 meses de edad. El bebé está en un hogar de tránsito, con un hogar con el que yo trabajo. La juez, en este caso, dispone que nosotros como hogar la traslademos a la bebé. Está la madre, en este caso la menor de edad, está en otra provincia, en un hogar de tránsito. Dispone que nosotros como hogar le traslademos a la bebé para que sea visitada, o sea, como para que la visite a la madre, para crear vínculos de familiaridad. No hay más familia ampliada que lo pueda visitar. Yo estoy totalmente disconforme con esa disposición en virtud de que ¿qué se está precautelando? ¿El interés superior del menor o el interés de la madre maltratadora en este caso? ¿No es cierto? Entonces habría que ver esa situación. Mi criterio están contrarios a lo que establece la propia Constitución y el Código de la Niñez en cuanto al interés superior. Ahora, ese es otro punto. Y el último punto que usted manifestaba, de que, por ejemplo, la madre le puede demandar visitas al padre. Yo ahí sí refuto y considero de que no sería factible como legitimado activo, de que, por ejemplo, hablemos, la madre le demande visitas al padre, como decirle, obligarlo a que lo visite. ¿Qué pasaría en el caso de que si lo citan al padre, el padre nunca comparece? ¿A qué resolución van a llegar? ¿No es cierto? Entonces yo ahí sí considero de que quien quiere ejercer un derecho debe proponerlo, porque también se han dado casos de que se demanda, dice, bueno, yo quiero que el padre lo visite. Yo creo que no podemos obligar a una persona que no quiere hacerlo, a obligarlo a que lo visite a un hijo, digamos, si no es de su agrado, pongámoslo así. Entonces yo ahí sí también refuto en ese sentido, en de que no es factible, considero que no puede la madre demandar por el padre para que lo visite. Esos son mi criterio, mi modesto criterio. Gracias por su... Perfecto, Luis. Muy buenas preguntas. En cuanto a la primera, cuando se estaba discutiendo el COPINA, la mesa de niñez me convocó. Entonces, yo les dije que dentro de las reformas tenía que haber una disposición expresa que regule el tema de la de recuperación, que a mi criterio muchas veces eran temas emergentes, urgentes, y que debería haber una norma excepcional que diga que no tiene que ser tramitado bajo un proceso sumario, porque la recuperación tiene que ser inmediata. ¿Sí? Yo soy un juez de 23 años y entonces antes de que existiera el COGET, y eso creo que lo dije, era muy rápida la recuperación, es algo inminente. Entonces mi sugerencia en la asamblea fue que efectivamente el 125 tiene que ser excepcionado con una nueva normativa que diga que al menos para las recuperaciones tiene que haber un proceso ágil y expedito, que no puede ser el procedimiento sumario. ¿Ya? Naturalmente. 2. En el tema de lo que resolvió la jueza, en realidad yo no sé si existan informes que determinen que en realidad la madre ha sido una madre maltratadora. Si es así, evidentemente no compartiría la decisión que ha tomado la jueza, al igual que usted.
sin perjuicio de que yo sí consideraría, porque estas circunstancias no son permanentes, buscar que le den terapia a la madre a efectos de que se viabilice y que supere estas circunstancias de maltrato, porque al final sigue siendo la madre, ¿no? Como para subsanar. Y respecto al último tema, yo manifesté, no que estaba de acuerdo con que la madre puedan demandar visitas, es más, lo puedo hacer público, porque aquí en algunos juicios de la ciudad de Guayaquil yo me he manifestado por la legitimación activa la tiene el que no tiene la custodia. ¿Sí? Yo he dicho que algunos jueces de Guayaquil, no es mi caso, en algunos casos, los jueces aceptan demandas de madres para que le fijen una regulación de visita. Y dije el caso, como el de la anterior pregunta, es porque los padres van y quieren llevarse a los hijos y no existe regulación de visitas. ¿Sí? Yo buscaba una justificación por qué lo han presentado. Sé que algunos jueces las conceden, particularmente yo no soy de ese criterio. Mi criterio particular es que el legitimado activo es que puede demandar visitas el padre o la madre que no tiene tenencia, Luis. Sí, esas son mis 3 respuestas. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Buenas preguntas. Desde Loja les saludo. Un abrazo, muy bien. Buenas preguntas, Luis. Puntuales, sí. Muchas gracias, doctor. En honor al tiempo, vamos a dar paso a una última pregunta. Perfecto, vamos a habilitar el micrófono del abogado Luis Banchón. Luis creo que ya habló. No, doctor, no he hablado. Perdón, disculpen. ¿Cómo le va, Luis? Perdón. Buenas noches, doctor Ceballos, doctora Díaz, colega, buenas noches. Doctor, referente al tema de suspensión del régimen de visita, quisiera saber que dentro de su experiencia en esta área, si hubo o no alguna suspensión por un tema de violencia intrafamiliar. Esa es mi pregunta, doctor. Sí. Yo le decía, a veces uno ve la norma y piensa que nunca va a suceder, pero sí hay casos de maltrato. Por supuesto que sí. Y en ese momento, cuando se justifica el maltrato, a veces hay informe de la INAPEN, obviamente puede haber hasta un informe pericial de fiscalía, donde valoran a los niños y existe una visita, se suspenden las visitas. Pero hay algo que es una condición sine qua non, es que recordemos que ese padre, aunque haya cometido un acto de maltrato, va a ser el padre o la madre toda la vida. Entonces el juez obligadamente, cuando suspende las visitas, no los hace de manera para toda la vida, sino la suspende provisionalmente y dispone que haya un proceso de terapia, de rehabilitación, en primer lugar individual, del agresor y el agredido, y después de una terapia complementaria para lograr superar y que en algún momento se restablezcan las visitas. Porque más allá de un maltrato, no podemos suprimir a un niño de la imagen de su padre o de su madre. Pero sí, efectivamente, eso se da. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Le doy un espacio para que podamos concluir. ¿Sí? Bueno, realmente profundamente agradecido a la Escuela de la Función Judicial. El área de familia es un área muy humana, muy sensible. Yo me siento privilegiado en realidad de haber poder tenido este foro, de poder transmitir y haber hecho una retroalimentación con ustedes, unas muy interesantes preguntas. Espero que haya otra oportunidad. Le agradezco nuevamente a la Escuela de la Función Judicial, siempre para poder dar mi modesto aporte. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias, doctor. Estos 3 días de curso han sido excelentes. En realidad estamos muy contentos con su participación. Muchas gracias. Le agradecemos a nombre de la Escuela de la Función Judicial y también agradecemos a nuestros participantes por la asistencia en estos 3 días y les informamos que a los que se haya registrado en los links que se publicó en el chat de estas salas, se les enviará un correo electrónico para que puedan revisar el material en el aula virtual y puedan realizar la evaluación y descargar el certificado de aprobación. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, y que tengan una buena noche. Igualmente, una feliz noche para todos. Bendecido fin de semana. Que pasen muy bien.